Con la gente de FENAPES que anda en una gira por toda la República Oriental del Uruguay. Recién hablábamos con José y nos decía que no es la primera, sino que ya han hecho alguna gira también por el interior del Uruguay en lo que va de este año. José Olivera, vicepresidente de FENAPES, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo anda? Buenas tardes, un gusto, un saludo a toda la audiencia aquí en la ciudad de Paysandú y alrededores. En verdad, un agradecimiento profundo por el espacio brindado por la radio y el programa en particular. ¿Cuál viene a ser el trabajito, José, que están llevando a cabo? ¿O el trabajito, o no sé, o asesorándose, o qué es lo que...? Sí, esto tiene dos grandes componentes. Uno es los diagnósticos sobre los sistemas educativos. No hay forma mejor que hacerla en el contacto directo con la realidad. Y esto implica estar en los lugares, conocer qué es lo que hay, qué es lo que falta, cómo se trabaja, qué actores intervienen. Y estos diagnósticos no se pueden hacer atrás de un escritorio. El país es cierto que es ancho, que es largo, pero también es cierto que es muy bonito recorrerlo y estar en contacto directo, en forma permanente, con los trabajadores, con los estudiantes, con los padres, viendo qué acontece en cada centro educativo, qué acontece en cada comunidad, que son distintas, que tienen distintas realidades, que tienen distintas necesidades. Eso lo hacemos cotidianamente. Nosotros siempre, un poco en broma y un poco en serio, decimos no hacemos recorrida solamente cuando hay campaña, hacemos recorrida permanentemente, atendiendo cuestiones particulares de algunas localidades o regiones del país o atendiendo temas generales. Esto lo hemos emprendido sobre todo en esta segunda mitad del año. Desde junio en adelante hemos recorrido vastísimos lugares. De aquí mismo estuvimos hace muy poco tiempo, sobre todo en esta parte primera, ocupando la visita de una zona siempre alejada, que son aquellas localidades fuera de las capitales departamentales. Aquí cerquita tuvimos la oportunidad de estar en Lorenzo Heire, de estar en Chapicuí, de estar en Quebracho, por mencionar localidades cercanas. Nos queda todavía alguna otra visita a alguna otra localidad más cercana, como el caso de Guichón. Mañana vamos a estar en Fraivento. Es decir, tratando de tener distintas realidades que hacen a la composición general del sistema educativo, secundario en nuestro caso, pero también un poco la mirada más allá, ¿no?, de lo que es secundaria. Esa realidad que vos estás diciendo, que vos estás manejando, ¿hay mucha diferencia con la capital? Yo por ahí siempre tengo presente la canción de Pablo Estramín que dice Morir en la capital, que decía, ¿hay mucha diferencia en lo que tiene que ver? Yo creo que hay un elemento que está cambiando la geografía, y es importante que tomemos nota de esto. Hoy el derecho a la educación se está tratando de impulsar de que efectivamente se pueda cumplir en todo el territorio nacional. Falta mucho, pero también es cierto que se ha hecho. Yo recién mencionaba fuera del micrófono la existencia, por ejemplo, de un polo educativo que para nosotros es el modelo a impulsar en todo el territorio nacional, allí en la entrada a la ciudad de Rivera, en este caso donde va desde una escuela inicial y primaria de tiempo completo, pasando por una UTU, un liceo, una sede de la Universidad de la República, una sede de la UTEC y hasta la propia existencia de una universidad binacional por convenios con el Brasil e incluso un instituto de formación docente. Eso lo estamos encontrando en muchos puntos del país porque estamos ante un proceso de expansión del sistema educativo público que obviamente genera nuevos desafíos, nuevos problemas que hay que atender, que hay que conocer y tratar de darle solución. De hecho, si uno mira los números, nunca el sistema educativo público uruguayo tuvo la cantidad de estudiantes que tiene hoy día. Ese es un buen dato. Ahora, no nos podemos quedar solamente con ese elemento. Hay que asegurar el ingreso de los estudiantes al sistema educativo en sus diferentes tramos, hay que asegurar la permanencia de esos estudiantes y sobre todo hay que asegurar que esos estudiantes puedan obtener aprendizajes, culminar los ciclos educativos, que es uno de los grandes problemas que todavía tenemos para resolver, porque el mundo de hoy desafía a las futuras generaciones. Acá tenemos una joven estudiante al lado, va a requerir que las futuras generaciones tengan que estudiar durante toda la vida. Recién con eso que vos estabas diciendo y con respecto a la diferencia que hay con el interior, me quedo por ahí. Estamos viviendo en una sociedad que, no sé, que nos matan a encuestas y que por ahí uno ve la deserción que hay en cuanto a los liceos. ¿Es tan real? ¿Son encuestas que a veces se tiran por el tema de las campañas políticas o algo así? Yo creo que son malos diagnósticos que se utilizan con fines electorales y este es un problema. Por eso es necesario discutir este tema fuera de las pasiones políticas electorales que generan los procesos de elecciones nacionales en este caso. Voy a citar un ejemplo concreto. Hoy tenemos miles de estudiantes en el sistema educativo que hace un tiempo atrás no estaban en el sistema educativo porque por ejemplo, no tenían el derecho al boleto gratuito estudiantil en todo el país. No lo tenían. Y esos estudiantes,
antes no iban a los centros educativos. Fíjese si había deserción en el sistema educativo, que cuando uno se presentaba y se sentaba con las autoridades, cualquiera de ellas, no importa qué partido, a discutir la presión de un liceo, decía, bueno, este liceo va a tener 3 primeros, 2 segundos y un tercero. Se daba como un hecho natural que en el camino ibas a perder a cientos de estudiantes y que la posibilidad de avanzar en los estudios cada vez se iba reduciendo más y que cada vez eran menos los que llegaban, en este caso, a culminar el ciclo básico, mucho menos los que pasaban al bachillerato, ni que hablar de la universidad. Hay 2 datos que yo quiero aportar rápidamente para que se tengan idea. Hace pocos días, muy cerca de acá, en el Liceo de Chapicuí, nos decía el equipo de dirección, el equipo docente, que cuando hace 8 años atrás o 9 tomaron, sobre todo el equipo de dirección a cargo del liceo, tenían de primero a tercero año de liceo. Hoy tiene de primero a sexto, con opciones como agronomía, donde los estudiantes antes terminaban tercero y se tenían que ir a Salto, a un liceo departamental como el IPOL, donde eran extraños, nadie los conocía, eran miles de estudiantes. Hoy lo pueden hacer en su propio medio, pueden terminar el ciclo secundario completo y después seguir incluso alguna carrera terciaria que también están presentes en la zona. Ese es un dato muy importante. Y voy a tomar otro dato, que son el censo que hizo la propia Universidad de la República hace muy poquito tiempo, con datos del 2018. ¿Qué dice ese censo de la universidad? Dice 3 cosas centrales. 48% de los estudiantes que estaban en el 2018 inscriptos y cursando en la Universidad de la República en todo el país ahora, porque la universidad se expandió al interior del país, era la primera generación de su familia que llegaba al nivel terciario. Primera generación, es decir, 1 de cada 2 era la primera generación de la familia que llegaba a nivel terciario. 67% de los estudiantes que se habrían inscrito en la universidad en el 2011 para acá, 67%, reitero, casi 7 de cada 10, eran sectores o jóvenes que pertenecían al 20% más pobre de la sociedad. Esto también es un dato llamativo e interesante para seguir hurgando, explorando y sobre todo para darle respuesta a las necesidades que esa población plantea. Y de estos, el 75% eran egresados del bachillerato público, sea de UTU o de secundaria. Estas son las cosas que hoy están ocurriendo y que obviamente generan nuevos desafíos, nuevos problemas que hay que afrontar. Y no alcanza acá con decir vamos a hacer tal reforma, vamos a reformar acá o una parte. Hay que pensar la globalidad del tema, porque reitero, las futuras generaciones, las de mis hijos, la de esta joven que tenemos sentada al lado, la del sobrino, el nieto, el hermano, requiere hacia adelante la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan el derecho a educarse y a estudiar durante toda la vida, porque la revolución científica, la revolución tecnológica que se está dando hoy, donde el conocimiento juega un papel clave, implica que haya que tener las condiciones y las posibilidades efectivas de formarse durante toda la vida. José, hablemos un poquito de los profesores. ¿Cómo están primero? Esta pregunta quizás la divido en 2. ¿Están de acuerdo con los programas que están haciendo, que están dictando? Por ahí se encuentran y le dicen, me parece que acá hay que apretar un poquito más la clavija o no. Y ¿están conformes con los salarios? Esa es otra. No, 2 muy buenas preguntas. La primera, nosotros creemos que si el tema fuera un aspecto pedagógico, didáctico exclusivamente, sería de fácil solución. Pero el problema no está ahí. El problema que nosotros tenemos, en función de los desafíos que nos presenta el actual mundo, la actual realidad que nos toca vivir y las proyecciones a futuro, de tener propuestas educativas que impliquen un cambio sustantivo de lo que se hace en las instituciones educativas. El Uruguay todavía le sigue rindiendo culto a aquella dicotomía, aquellas 2 áreas de las cuales se construyó el sistema educativo, que era los trabajadores intelectuales para un lado, los trabajadores manuales para otro. Hay que superar eso. No hay forma en el actual mundo, con los cambios que se están produciendo, si no vamos a un sistema educativo donde el estudiante en su proceso formativo pueda vincular lo que piensa con lo que hace, pueda vincular la cabeza con la mano. Ahí está el verdadero desarrollo de la futura educación. Jóvenes que a partir de una computadora, por ejemplo, programan un robot. Están aplicando un conocimiento específico, producto de un razonamiento, producto de la utilización del intelecto, pero lo transforman en un objeto concreto a través de la acción de la mano. Esas experiencias que hay a lo largo y ancho del país y que no conocemos, nos parece que es una vertiente importante por donde ir hacia el cambio estructural de nuestro sistema educativo. Es la frutilla de la torta eso, Yo creo que este es el gran debate que tenemos por delante y que lamentablemente, lo tengo que decir con muchísimo respeto, todo el sistema político uruguayo no lo está comprendiendo. No lo está comprendiendo porque esto implica, entre otras cosas, nada más ni nada menos que democratizar el acceso al conocimiento. Hoy las sociedades que producen conocimiento son las sociedades que van a poder desarrollarse, que van a poder subsistir, que van a poder insertarse en el mundo que viene por delante.
porque si no, la otra es producir conocimiento y en ese marco poder insertar sin competir, o la otra es consumir conocimiento, consumir lo que otros producen, consumir lo que otros crean, y eso nos genera una situación desfavorable como sociedad. Y con respecto al tema material concreto salarial, yo creo que hay que reconocer que hubo un avance, aunque ese avance no refleja lo que en realidad debiéramos apostar como sociedad en materia de desarrollo profesional docente. El Uruguay ha ido construyendo una mala imagen del docente. Yo creo que esta construcción ha sido intencional. Hay una desvalorización social muy fuerte del docente. Ya el docente no se lo respeta, pero no lo respeta a la madre que por múltiples circunstancias que no tiene justificación mal y le pega a una maestra. No le respeta el sistema político cuando sale y habla mal del docente. No es atractiva la carrera. Para un joven hoy, entre estudiar magisterio, profesorado y otras carreras, y más en este proceso de descentralización que está teniendo la Universidad de la República, la existencia de la propia UTEC, es más ventajoso estudiar otra cosa. Cuando se va el salario promedio de un docente con una formación mínima de 4 años, comparada con una formación de igual tiempo en duración que lleva 4 años, está un 40% por debajo. Y después faltan estímulos concretos a la hora del desarrollo profesional. No hay posibilidades reales y ahí el Estado tiene que asumir desde el propio Estado la necesidad de la formación permanente de los docentes, volver a ubicarlo en la sociedad como una fuente de conocimiento, una fuente que pueda aportar el desarrollo cultural, social y democrático de nuestro país, de las futuras generaciones. Y el salario es un componente importante, sin lugar a duda. Se ha avanzado, pero todavía estamos lejos. Hace tiempo que dejé el liceo y que, no sé, una cantidad hace una cantidad de tiempo. Pero ¿por qué se daba? No sé si ahora se sigue dando, pero creo que sí. ¿Por qué se da la diferencia tanto en que es mucho más mujeres que hombres? Y bueno, hay un alto, tú hablas a nivel docente, ¿verdad? Sí, a nivel docente. Sí, es una de las profesiones altamente feminizadas en todo el mundo, al igual que otra como la salud. Esto es un parámetro mundial. Yo te diría, tuvimos la oportunidad de estar en el mes de julio en la ciudad de Bangkok, en Tailandia. ¿Será porque la mujer nos hace obedecer más que los hombres? Y son construcciones sociales e históricas, ¿no? Pero el promedio mundial te dice que el 75% del cuerpo docente a nivel mundial son mujeres. Es una profesión altamente feminizada y donde incluso las condiciones de desigualdad son más grandes, porque la situación de multiempleo afecta mucho en este sector y afecta mucho a las mujeres, porque tienen trabajo fuera del aula, porque a eso hay que agregarle las tareas domésticas, donde el patriarcado todavía sigue marcando que hay cosas en la casa que la tiene que hacer la mujer y no se comparte con el hombre. Hay que ir un cambio cultural en esa materia importante. Creo que se está comenzando a avanzar. El propio movimiento feminista a nivel mundial y nacional está planteando como desafío discutir estas cosas, pero en la educación pasan cosas contradictorias como estas. Tenemos mujeres, un número importante en edad, por ejemplo, reproductiva, y quien opta por ser madre se encuentra con un sistema que no la protege. Por ejemplo, hasta hace muy pocos años atrás, si una compañera maestra o una compañera profesora era un cargo suplente, ocupaba un cargo suplente y quedaba embarazada, automáticamente perdía el cargo, una cosa que no se puede comprender en términos de derecho. Bueno, esas son las cosas que hay que cambiar. Algunas cosas se han cambiado, pero que entendemos que hay que profundizar. En cuanto a los salarios, y ahí capaz saliendo un poquito, ¿los salarios están equiparados? Porque viste que todo el mundo y toda la sociedad habla de la diferencia de salarios que hay entre hombre y mujer. En el caso de los docentes son iguales. No, sí, eso es un dato interesante que planteás, porque efectivamente nosotros hemos construido, sobre todo en los últimos años, tratado de construir una única escala salarial, no solamente por tema de género entre hombres y mujeres, sino también por otras distorsiones que se habían generado particularmente en los años 90 entre la misma función, dependía de donde vos estabas lo que cobrabas. Hoy podemos decir que de las grandes 4 categorías que existían en términos de ordenamiento salarial, en el caso de la ANEP estamos hablando, aunque también se puede reproducir en algo a la Universidad de la República, eso se ha equiparado y se ha avanzado bastante en ir a una lógica que implica a igual función, igual remuneración. Che, José, vos que andás que andás en el tema, ya sea a través de FENAPE o a través del PIT-CNT, ¿qué nos ha pasado como sociedad? No sé si la palabra es perdimos cultura o qué fue lo que perdimos para que una madre o un padre o una tía o lo que fuera vaya y agreda a una maestra.
Y tiene que ver con esto que yo decía hace un rato. Se ha promovido una desprotección, desprestigio social de la función docente. Y entonces hoy cualquiera está habilitado para hablar de educación, cualquiera está habilitado para agredir a un docente, a una maestra, una profesora o un profesor. Yo creo que recomponer el papel de la figura docente a nivel de la sociedad, que tiene que ser una definición política clara, es un elemento clave para cambiar esto. Sobre todo porque la población que hoy está accediendo al sistema educativo, felizmente, porque ahí hay un avance en términos democráticos, no era de hace 50 años atrás. Porque pensemos en esto. La educación primaria, por ejemplo, en Uruguay se universalizó muy tempranamente y hubo pasos decisivos en esa materia. No así la educación media. Fíjense que los liceos departamentales, es decir, los liceos secundarios que llegaron al interior del país, en promedio llegaron después de 1912-1913. Ahí está la historia de la creación, obra del vallismo, de los liceos departamentales. Pero hagamos esta cuenta rápidamente. Tenemos entre escuelas urbanas y rurales unas 2.600 escuelas en todo el país, primaria. Y tenemos apenas entre liceos secundarios y UTU unos 400 instituciones. Es decir, hay mucho para avanzar en esa materia, sobre todo por esto que yo decía, el desafío que nos coloca el mundo en el cual vivimos, donde si lo que tenemos que hacer con las futuras generaciones es que estudien durante toda su vida, hay que darle la estructura para que eso sea posible, o sea, para que sea posible el ejercicio del derecho a la educación. Entonces, ahí hay que trabajar fuertemente con la familia, hay que trabajar sobre la idea de la corresponsabilidad de la formación de las futuras generaciones. No podemos hacer de las instituciones educativas centros de reclusión o de contención social. La formación de mis hijos es una responsabilidad del maestro, de la maestra, del profesor, de la profesora, pero también es mía. Exacto. Y también es de su madre. Y en ese sentido hay que trabajar mucho con la familia. Yo no quiero que te vayas sin una pregunta que me quedó con respecto a cuando hablaste del tema de la robótica, ¿no? Creo que es la frutilla de la torta y a mí me parece que como que hay que proteger a esos gurises, ¿no? Y hay que llevarlos lo más alto que se pueda, porque me parece que ahí, en ese guricito que inventó algo, hay una cabeza terrible en potencia. Hay muchísimo de valor agregado, si lo pensamos en términos economicistas, ¿no? Uh-huh. Porque hoy hay mucha discusión en el mundo en torno al trabajo, el futuro del trabajo, ¿no? Y los procesos de automatización, de robotización, de inteligencia artificial, no es que eliminan de completo el trabajo del hombre. No, crean nuevas formas de trabajo. Y en esas nuevas formas de trabajo, el conocimiento es un tema clave y el poder hacer es el otro componente clave. Por eso reclamamos un cambio profundo del sistema educativo. Cuando uno piensa en la automatización de los procesos productivos, que una persona de atrás de una computadora pueda controlar miles y miles de toneladas de un producto que en el marco de su cadena de desarrollo se va degenerando, hay mucho conocimiento detrás, hay mucho trabajo detrás. Y eso va a implicar tener el desafío de tener a las futuras generaciones formadas para ese tipo de trabajo. El poder dar respuestas concretas a demandas concretas. Yo qué sé, gurises que en Caraguatá inventaron un robot para determinadas demandas que estaba planteando nada más y nada menos que la NASA. Ni siquiera lo estábamos planteando nosotros aquí en Paysandú o allí en el límite entre Tacuarembó, Cerralaro y Rivera, ¿no? Eso es la educación pública y que lamentablemente no muchas veces tiene toda la prensa que quisiera. Y acá yo quiero ser muy claro, no tiene la gran prensa de la capital. Sabemos que hay un esfuerzo interesante, importante, en los medios de comunicación como esta radio y en muchas radios del interior del país de promover esas cuestiones. Pero siempre somos noticia en la educación pública cuando hay un problema, cuando hay un desborde, que son elementos que hay que trabajarlo y que no los vamos a esconder, que existen porque forman parte de lo que es nuestra sociedad. Pero tampoco hay una política decidida de promover las cosas que se hacen bien. José, te agradezco en pila que hayas formado parte de este pedacito de la felicidad del atardecer. A las órdenes, las puertas de la radio están abiertas y bueno, y esta lucha continúa y bueno, recién empieza. Vamos. No, yo simplemente agradecer y 2 minutos, me impactó cuando entré al estudio esto que dice AM 1420, Felicidad, Paysandú, Uruguay. La radio de la gente plural e independiente al servicio de la libre expresión del pensamiento. Yo creo que eso es una gran contribución al desarrollo democrático y cultural de nuestro pueblo. Gracias, José. Nos vamos a la tanda, volvemos enseguida, dale. Muy bien.